Graduó de químico en la Cayetano Heredia y luego hizo sus estudios en plantas medicinales, hizo su doctorado en Estados Unidos en ese tema y actualmente, como ya mencioné, está haciendo un postdoctorado en el Centro de Vuelos Espaciales de Goddard de la NASA. Démosle la bienvenida, por favor. José Aponte Silva. Para cambiar los slides, si tienen pontes. No, espera, ya te voy a cambiar. Entonces digo, siguiente. Okay. Muy buenos días con todos. Gracias por estar acá presentes. Es la primera vez que presento mi trabajo para tanta gente, yo creo. Espero que les guste. Yo sé que es un poco temprano en la mañana para hablar de cosas tan complejas, así que voy a tratar también de hacerlo un poco más sencillo, porque sé que no todos acá somos químicos orgánicos, y quiero que se lleven un mensaje de mi presentación. Quiero que aprendan algo que les guste y tratar de sembrarles algún tipo de interés acerca de esta ciencia. Siguiente, por favor. Lo que hago en NASA, básicamente, es estudiar condritas carbonáceas, que no son otra cosa que meteoritos de carbono. Los meteoritos de carbono, básicamente, contienen un material orgánico o compuestos químicos muy similares, o no muy similares, sino exactamente idénticos a los que se necesitan para el origen de la vida en la Tierra. Entonces, al estudiar las condritas carbonáceas, es una disciplina que se denomina, está incluida dentro de una disciplina que se denomina astrobiología. La astrobiología se refiere justamente al estudio, ¿no?, de la evolución, distribución y los orígenes y el posible futuro de la vida, no solo en la Tierra, sino a través de nuestra galaxia y tal vez en el universo. Siguiente. Entonces, como les decía, las condritas carbonáceas, que son los meteoritos de carbono, contienen compuestos orgánicos como los ácidos carboxílicos y los aminoácidos. Ahora, ¿por qué son importantes estos compuestos? Porque todo ser vivo, ¿no?, desde las plantas, insectos, hasta los humanos y, más allá, están compuestos de proteínas, básicamente. Y esas proteínas están hechas de aminoácidos que están dentro de una célula que tiene una pared celular hecha de ácidos carboxílicos. Entonces, todos los ingredientes para hacer vida en la Tierra están también presentes en los meteoritos. Y lo que hacemos es básicamente estudiar cómo es la distribución, mejor dicho, qué tipos de compuestos hay, los valores isotópicos que nos dicen si los compuestos son extraterrestres o terráqueos, y su quiralidad, que les voy a explicar luego a qué me refiero. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué hemos elegido los ácidos carboxílicos? Los hemos elegido porque estos compuestos son básicamente los más abundantes en la Tierra. Un ácido carboxílico consiste de un grupo carbonilo, que es el COH, unido a una cadena alifática de carbonos. Siguiente. Hay dos tipos de ácidos carboxílicos: los que están libres o presentes en los meteoritos de carbono, así solos, o los que se pueden desprender de una net insoluble, no reactiva, que se denomina material insoluble orgánico. Este material insoluble orgánico es también lo más abundante que hay en estos meteoritos de carbono. Entonces, lo que hemos hecho es, siguiente por favor, comparar, ¿no?, cómo son las estructuras, cómo son las abundancias, las distribuciones de los ácidos carboxílicos libres y de los que podemos encontrar del material insoluble orgánico. Siguiente. Y nos vamos a plantear las siguientes preguntas. Como los meteoritos han estado en el espacio por miles de millones de años, o han caído a la Tierra hace miles de años, tienen diferentes procesos térmicos u acuosos, ¿no?, que han sufrido por ese tiempo. Entonces, primero queremos saber cómo es que estos procesos térmicos o acuosos afectan la cantidad de compuesto orgánico que está presente en el meteorito. Segundo, queremos comparar estas distribuciones, estas abundancias,
y esas estructuras entre los que están libres y los que podemos obtener al destruir el material orgánico soluble. Y en tercer lugar, queremos comparar si los compuestos son iguales o diferentes en diferentes tipos de meteoritos. Hay meteoritos que se han encontrado, por ejemplo, en Antártida, ¿no? Que han caído, están regados en diferentes lugares y que se colectan, que NASA colecta anualmente, y no sabemos verdaderamente cuándo han caído ahí, porque han estado, o sea, tirados en Antártida por miles de años. Hay meteoritos que la gente los ha visto caer, ¿no? Y que al día siguiente o a los pocos días se han recolectado. Entonces, ahí podemos ver de que, ¿no?, ambos tipos de meteoritos van a sufrir diferentes tipos de transformaciones posiblemente. Ahora, como les decía, es importante ver cuáles son los compuestos presentes en los meteoritos, porque estos meteoritos contienen los ingredientes necesarios para producir la vida en la Tierra. Siguiente. Entonces, como les decía, ¿no?, hay dos tipos, los ácidos carboxílicos libres y los que son obtenidos a partir de la destrucción del material insoluble orgánico. ¿Cómo destruimos el material insoluble orgánico? Bueno, nosotros desarrollamos un método utilizando un agente químico oxidante selectivo para destruir esta gran red insoluble. Se llama tetraóxido de rutenio. El tetraóxido de rutenio destruye selectivamente los anillos aromáticos y produce un grupo carboxilo donde había un anillo aromático. Entonces, por ejemplo, si tenemos un benceno y lo ponemos en contacto con un tetraóxido de rutenio, vamos a obtener solamente CO2. Pero si el anillo aromático contiene algún tipo de cadena de carbonos, vamos a producir un ácido carboxílico independientemente del tamaño del grupo aromático e independientemente del tamaño de la cadena alifática o de la cadena de carbonos. Siguiente. ¿Cómo hacemos este proceso? ¿No? Yo les he puesto acá un esquema de cómo hacemos el trabajo, pero en realidad lo puedo resumir, es como hacer té, ¿no? Tienes agua caliente y pones una bolsita de té que suelte su contenido, ¿verdad? Entonces, igual, ahora, no tenemos una bolsita de té, sino una piedra de un meteorito, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hacer un polvo de la piedra primero y la ponemos a remojar, ¿no? Pero no la remojamos en agua simplemente, sino en algunos compuestos químicos. Inicialmente, obtenemos una fracción acuosa que está hecha de base, ¿no? Se le pone un poco de hidróxido de sodio. Y esa fracción nos va a dar los ácidos carboxílicos libres. Esto sería igual a lo que ustedes obtendrían al remojar su bolsita de té en agua caliente. Entonces ya tenemos una parte. Ahora, imagínense que quitamos la bolsita de té, ¿no? Quitamos el polvo de meteorito y nos queda un sólido, ¿no?, que se puede descartar o lo podemos destruir. Entonces lo que hicimos fue destruirlo bajo procesos químicos. El primero es la demineralización, ¿no?, utilizando sales de flúor, como el fluoruro de cesio y el ácido fluorhídrico. Y esto va a destruir la piedra y nos va a liberar el material insoluble orgánico. Luego utilizamos lo que les comenté, el tetraóxido de rutenio, para liberar y crear nuevos ácidos carboxílicos. Y así es como tenemos dos fracciones. La primera, ¿no?, la de haber remojado simplemente el polvo de meteorito en, digamos, base o agua. Y la segunda, que es a partir de la destrucción de todo el material del meteorito. Entonces, esas dos fracciones, ¿no?, se conectan o se van a procesar bajo diferentes técnicas cromatográficas. Lo que yo me he especializado es la cromatografía de gases. También hay cromatografía líquida, pero lo que hacemos básicamente es la cromatografía de gases. Utilizando una microfibra para extracción sólida, colectamos los ácidos carboxílicos a partir de las fracciones y las inyectamos a un cromatógrafo de gases acoplado a 3 diferentes detectores.
El primer detector es el de diferenciación de flama, que nos dice si en verdad tenemos algún tipo de compuesto o no. Porque muchas veces pasa que analizas el meteorito, pero no tiene ningún tipo de compuesto orgánico. Está vacío porque se quemó mucho, estaba muy caliente, en fin. El segundo, si encontramos compuestos dentro del meteorito, lo pasamos al segundo instrumento, que es un espectrofotómetro de masas. Y ese espectrofotómetro de masas nos va a decir cuál es la identidad del compuesto. Nos va a decir si en verdad es un ácido carboxílico o cualquier otra cosa, o cualquier otro compuesto. Y nos va a decir básicamente cuántos carbonos tiene, cuántos hidrógenos tiene, cuántos oxígenos tiene. Nos va a decir todas sus propiedades de masa. Finalmente, lo pasamos por un espectrofotómetro de masas acoplado a razones isotópicas. Las razones isotópicas nos van a decir si un compuesto es extraterrestre o terráqueo. ¿Y por qué es importante esto? Porque los meteoritos son un material bastante preciado, es bastante costoso obtener meteorito, y es posible que estos meteoritos hayan sufrido algún tipo de contaminación terrestre. Entonces, los isótopos no son otra cosa que los hermanos gemelos, ¿no?, de los átomos. Todos los átomos tienen isótopos, pero estos isótopos tienen una propiedad distinta. Por ejemplo, el hidrógeno tiene dos isótopos, ¿no?, el deuterio y el tritio. Cada uno de estos dos, el deuterio y el tritio, contienen un electrón más, que solamente es detectable bajo este instrumento. El carbono tiene el carbono que se utiliza para hacer material orgánico o vida en la Tierra es el carbono 12. Pero en el espacio, el carbono más abundante es el carbono 13, que es un isótopo del carbono 12, su hermano gemelo. Entonces, como sabemos que en el espacio hay mayor abundancia de carbono 13 y más abundancia de deuterio, y en la Tierra hay mayor abundancia de hidrógeno y de carbono 12, comparamos estos radios y así podemos determinar si un compuesto es extraterrestre o no. Siguiente. Entonces, en este estudio vimos o analizamos 6 diferentes meteoritos. Cada meteorito perteneciente a diferentes grupos y que ha tenido diferentes tipos de alteraciones. Hay meteoritos que son bastante originales, que no han sido alterados térmicamente ni acuosamente, y hay meteoritos que han sido muy alterados bajo temperatura y agua. Siguiente. Entonces, el primer instrumento que les mencioné, ese era el instrumento que nos decía si tenemos algún tipo de compuesto. Como se puede observar en la gráfica, cuando el meteorito está mejor conservado, tiene mayor cantidad de compuestos orgánicos, ¿no? Mientras que cuando el meteorito ha sido más alterado térmicamente, tiene menor concentración de compuestos. Esto es lógico, ¿no? Porque si un meteorito al haber pasado por la atmósfera se calienta a más de 500 grados, es muy posible que todos sus compuestos orgánicos hayan desaparecido. Pero un meteorito que no ha sufrido ese tipo de alteración va a tener mayor cantidad de compuestos. Y hicimos la comparación de los compuestos libres y de los derivados del material insoluble orgánico. Siguiente. Luego comparamos cuánta es la abundancia de estos compuestos y nos dimos cuenta de que independientemente de si los compuestos son libres o derivados del material insoluble orgánico, contienen básicamente las mismas concentraciones y los mismos indicativos. Si el meteorito es más nuevo o es menos alterado, mayor concentración de compuestos. Siguiente. Finalmente, utilizamos los rayos isotópicos, y los rayos isotópicos nos confirmaron que los compuestos que utilizamos efectivamente son extraterrestres, y así podemos confirmar las siguientes hipótesis. Siguiente. Bueno, primero, que cuando el meteorito está mejor conservado, tiene mayor cantidad de compuestos orgánicos. Esto es esperable. Y que cuando el meteorito está más alterado, va a tener menos concentración de compuestos, especialmente de compuestos más pesados. Siguiente. Sin embargo, estos estudios nos dicen algo muy importante acerca de cómo se origina el material orgánico en nuestra galaxia. Recordemos que necesitamos material orgánico para crear vida, ya sea en la Tierra o en cualquier otro planeta. Entonces,
Al estudiar estos compuestos vemos que todos tienen el mismo tipo de compuesto, tienen la misma diversidad y muestran una abundancia lineal, o sea, todos tienen las mismas características. Tienen los mismos rayos isotópicos y esto es evidencia fundamental para decir que el material orgánico se sintetiza y se desarrolla de una forma similar, ya sea en esta galaxia o en el sistema solar o en el resto de nuestra galaxia. Siguiente, por favor. Ahora, al comienzo les había comentado un pequeño detalle que se llama quiralidad. La quiralidad no es otra cosa que un compuesto que tridimensionalmente tiene los mismos átomos en diferentes posición tridimensional. ¿Okay? En nuestro planeta, estos compuestos existen de dos formas, izquierdos y derechos, ¿no? Sin embargo, todo ser vivo en este planeta utiliza exclusivamente y solamente los compuestos izquierdos. La vida puede originarse utilizando izquierdos o derechos, independientemente. Sin embargo, en nuestro planeta, por razones todavía desconocidas, todos los seres vivos solamente utilizan los izquierdos. Y esto es una característica vital para posiblemente el desarrollo de la vida en este planeta. Siguiente. Entonces lo que hicimos fue analizar la quiralidad de los ácidos carboxílicos y lo que utilizamos fueron los ácidos carboxílicos de 5 y 6 carbonos. La estrellita en ese ácido carboxílico rojo significa que ese es el único compuesto quiral conteniendo en las moléculas de 6 carbonos. Siguiente. Los análisis que obtuvimos, o los resultados que obtuvimos, siguiente, nos indican de que los compuestos se originan izquierdos y derechos en similares cantidades. Y esto nos dice que al momento de la creación de nuestro sistema solar, los compuestos orgánicos no tienen ninguna preferencia por izquierdos o derechos. Sin embargo, la vida en la Tierra sí. Y esto es posible que haya influenciado en los orígenes de la vida en este planeta. Siguiente. Entonces, lo que quiero que se lleven a casa, fuera de esta presentación, es que los meteoritos están muy ligados y pueden explicar de alguna forma, nos dan teorías para explicar el origen de la vida en este planeta y por lo tanto en otros lugares. Hay ciertas características como la distribución, la abundancia y los rayos isotópicos que nos demuestran que es posible que la vida se haya originado a partir del impacto de meteoritos de carbono cuando la Tierra estaba en proceso de formación o muy cercano al tiempo de formación de la Tierra, y que estos meteoritos trajeron los compuestos necesarios para que se desarrolle la vida en este planeta. Siguiente. Y bueno, finalmente quisiera agradecerles a ustedes primero por su atención y a mi ex asesor de postdoctorado en Brown University y a un colaborador en el MIT, a mi familia y amigos que están en Perú y en Estados Unidos. Y esta es una postal que siempre pongo en mis presentaciones, que bueno, espero les guste. Si tienen preguntas, muchas gracias. Siguiente. Bueno, muchas gracias al doctor Aponte Silva. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor.